Pues los nerviosos somos nosotros. Como, digamos, estaba viendo el correo que me envió Juan para la dinámica y me gustaría más que desde un principio, digo, si es posible, pudiera hacer más de preguntas y respuestas. Claro. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, pues les doy primero bienvenida a todos y les explico también la dinámica para quien no la conozca. Bienvenidos a la 7ª edición digital de Tragos por el Ambiente. Esto fue una iniciativa de Juan Pablo Mayorga, que está acá, Tania Chacón y yo. Los tres somos periodistas y esta iniciativa la habíamos estado organizando en persona y nos reuníamos en bares, teníamos un invitado y discutíamos. Y bueno, ahora las condiciones nos han llevado a estar en esto y a hacerla virtual, pero también nos abre muchísima oportunidad de tener invitados desde afuera, por ejemplo, Yasnaya, que nos saluda desde un lugar muy bonito. Entonces, creo que eso nos da también muchas otras ventajas. La dinámica más que nada es, tenemos un invitado y un tema y prácticamente hacemos una conversación alrededor de ello. La idea es que todos pregunten y se sientan cómodos haciendo conversación, haciendo discusión. Espero estén tomando un mezcalito, una cerveza, yo no veo muy claro por ahí. Yo mandé a alguien, pero todavía no me la traen. Y bueno, y la idea justamente es hacer esto siempre y cuando nos mantengamos cordiales, nos mantengamos respetuosos, aceptemos opiniones contrarias. Esto no debería de haber ningún problema. Les recuerdo que esta ya es la 3ª sesión que grabamos. Y bueno, pues la idea es que después lo vamos a subir en YouTube. Se los juro que ya estamos trabajando en ello. Y para que también lo vean y todo eso, y también pues sean más responsables de lo que decimos. Y también siéntanse muy libres de compartir información en el chat, muchísimos recursos. La verdad, al final hacemos listas de todo lo que nos comparten y bueno, se hace increíble. Entonces, doy la bienvenida a Yasnaya Aguilar, que nos saluda desde Ayutla. Y muy famosa allá en Twitter y por su activismo, ¿puedo decirle activismo lingüístico? Ah, sí, creo que sí. Bueno, no sé. Bueno, y bueno, pues realmente yo externo que me gustan mucho tus textos, todo lo que he leído, así que me alegra bastante y me alegra también que hayas aceptado esta invitación. Entiendo que ya una vez que planteé la dinámica, ¿te gustaría más que tuviéramos como una sesión más tipo preguntas, respuestas? Yo te haría la invitación de que nos plantees un poco sobre tu experiencia principalmente allá en Ayutla, la lucha que tienen por el agua, cuáles son estas condiciones y sobre todo si tú ves algún tipo de trato diferenciado, ¿no? Siendo que ustedes están allá como comunidad rural, como comunidad indígena y luchando por territorio y agua, que es algo que no vemos mucho desde las ciudades, ¿no? Entonces, ¿podrías empezar quizás a platicarnos un poco más cómo es tu experiencia, cómo lo vives desde allá? Y, claro. y empezamos aquí a soltarnos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme. A mí en cuanto me dijeron tragos, dije, ¿dónde firmo? Pero bueno, esperemos que después podamos tomarnos los tragos en vivo y en directo. Yo llevo mezcal. Bueno, pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque ha sido un proceso bien complicado en donde todas las personas que hemos estado involucradas en este proceso hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Yo soy de Ayutla Mije, que es una comunidad mije en la Sierra Norte de Oaxaca. Está muy cerca del Zompantepetl, que es como una de las montañas más altas, entonces es como un lugar muy boscoso, un lugar muy frío, que todo el tiempo está, bueno, hasta ahorita que justamente se está resintiendo que tuvimos la sequía más larga de la que yo me acuerdo, que fue un poco duro. Eh, Hay mucho pino encino, es como un bosque de ese tipo de pino encino.
muchos hongos ahorita que están saliendo. Y pues nuestras comunidades en la Sierra Alta, que somos de los pueblos que están más altos de este lado, pues es como mucho, no, casi no hay lugares planos, ¿no? Estamos como agarrados con las uñas de la montaña. Eh, pero pues era una vida más o menos, digamos, tranquila en cuanto a territorio. Teníamos un olvido sistemático del Estado durante muchísimas décadas, básicamente desde su creación, que ha posibilitado la creación de una forma de organización política que tenía como poca intervención estatal. Decíamos, este olvido estatal pues tuvo muchas consecuencias en cuanto a estructura de salud o muchas de esas cosas, pero digamos también dio pie a que tengamos una organización distinta. A diferencia del resto del país, como ustedes saben, en Oaxaca, que tiene muchísimos municipios, muchas veces los municipios coinciden con unidades comunitarias, ¿no? Entonces, este municipio, que en el que estoy, funciona de una manera muy distinta a los municipios del resto del país. Primero porque es un municipio que no, no se elige al cabildo o al ayuntamiento por medio de partidos políticos, sino tenemos una autoridad máxima que es la asamblea. Entonces, las personas que son parte del cabildo, que es un cabildo que además tampoco es idéntico al resto de los ayuntamientos, tiene como remanentes del sistema colonial de resistencia y también tiene una organización social y política muy particular, ¿no? Eh, y bueno, también este municipio, que no es el caso de todos, corresponde a una unidad agraria que reconoce después de la reforma agraria, se reconoce como comunidad. El régimen es de la posesión de la tierra, de la propiedad de la tierra es comunal, es como comunidad. Y además corresponde a una sola variación lingüística. Entonces, todo el municipio hablamos una misma variante con todas sus agencias. Las unidades submunicipales aquí se llaman agencias, pero aun cuando son agencias de un mismo municipio, tanto cabecera como sus agencias comparten una sola propiedad de la tierra. Yo siempre que voy a cualquier lugar en mi país, casi que en el mundo, bueno, en mi país sobre todo, pregunto cuál es la organización política, si es ayuntamiento o como se llame en cada estado. Y también pregunto cuál es el régimen de propiedad de la tierra, porque yo creo que eso nos dice muchísimo sobre la organización y demás. Esto ha hecho que nuestra manera de gestionar la tierra sea una manera pues comunal. Ahí tenemos bosques comunales, el agua es comunal, es decir, hay muchas cosas que son de todos y que no es de nadie. Obviamente tenemos en posesión y lo que se vende cuando vendemos a un vecino es la posesión y no la propiedad de la tierra. También es importante apuntar, como para ir hacia la parte de ambiente, es que las mujeres desde la época colonial por lo menos somos posesionarias de tierra comunal, que eso no era muy común. Las únicas personas que eran posesionarias de tierra comunal pues eran los hombres. Pero aquí pues mi abuela heredó tierra, posesión comunal, yo también, mi mamá también. Generalmente se acostumbraba que las mujeres heredaban a sus hijos, los hombres a sus hijos, y lo que se adquiría en común a hijos y hijas, lo cual me parece ha hecho que la participación política y la decisión de las mujeres sobre la gestión de los bienes naturales nos incluya también a las mujeres. Y yo agradezco mucho estar en una estructura así, porque hay otras comunidades donde la lucha de las mujeres está sobre todo en poder ser posesionarias de tierra comunal, o sea que no está solo el marido el titular de la posesión. Y bueno, en ese contexto, supongo que ustedes lo sabrán mejor que yo, que hay como estas dos maneras de tener propiedad de la tierra, que es la pequeña propiedad o la propiedad privada, y la propiedad social, que puede ser ejidal o comunal. La ejidal generalmente es la que fue repartida después de la reforma agraria, después de la revolución, que era pues de las haciendas y se repartió y hizo justicia en la revolución, por así decirlo, pero bueno, eso es muy, muy complicado y se puede discutir. Y la propiedad comunal, que viene desde la propiedad comunal desde la época colonial. Entonces nosotros no habíamos tenido mayores problemas con eso. En la región Mije sí había problemas de proyectos neoextractivistas,
sobre todo con minería, pero tampoco había llegado tan hasta donde nosotros estábamos. Entonces, el asunto empezó, que es en el que ahorita estamos, digamos, en una situación muy difícil, que llevamos más de 3 años sin acceso a agua potable de nuestro manantial, que el agua de nuestro manantial del que históricamente bebemos, pues está corriendo y toda la infraestructura fue dinamitada. Entonces, esto empezó con un conflicto agrario. El problema de los conflictos agrarios, sobre todo en Oaxaca, es que es una gran manera del Estado de decir que son unos indios que ya saben cómo son de salvajes y se están peleando entre ellos. Entonces es como de, ay, pues deberían arreglarse más. Ya ven cómo son los indios, ¿no? Nos encanta pelearnos, entonces son unos salvajes y se matan entre ellos. Esa narrativa es muy racista y muy peligrosa porque oculta muchísimas cosas. Haciendo un seguimiento en Oaxaca, sobre todo que hay como más de 300 conflictos al respecto, me di cuenta que en más de la mitad en realidad está el Estado, están empresas o está el crimen organizado. Por ejemplo, en el caso de mayor violencia, que quemaron a mujeres en San Juan Mixtepec, justo en un conflicto horario, pues era muy fácil darnos cuenta que del otro lado quienes ejecutaron eso eran personas abiertamente adscritas, por ejemplo, a Antorcha Campesina. Entonces, en nuestro caso empezó así, pero era un desacuerdo agrario, es decir, tenemos 2 comunidades creada además por el propio Estado, porque el Estado creó una figura extrañísima que se llama mancomunidad, que nunca nos preguntaron y que ejecutaron la resolución presidencial porque sí, porque pues el Estado decidió y ahí podemos poner examen la reforma agraria. Y una vez que hizo esto, pues creó esta mancomunidad, entonces hay un desacuerdo aún cuando pues, tenemos documentos, etc. Pero no había un conflicto en medida que las 2 comunidades convivían bien. Eso empezó a cambiar cuando empezaron a llegar actores que siempre me da como miedo decirlo porque cada vez que los mencionamos ha sido como amenazas de muerte, a compañeras de la comunidad les han tiroteado la casa, etcétera, etcétera. Hemos tenido que estar varias en el mecanismo de protección a defensores que tampoco sirven mucho en realidad, pero te da por lo menos decir, oigan, yo dije que estaba en riesgo. Entonces empezó a tener que ver con el tráfico de migrantes, ¿no? Desde Ixtepec hacia esta parte y con crimen organizado, que nosotros habíamos estado muy lejos. Mi región, sobre todo en la Sierra Mije, era como, siempre se reportaban más número de suicidios que homicidios. O sea, no es una región violenta. Eso empezó a cambiar con la llegada de pues, ciertos tipos de actores que no voy a detallar por lo mismo. Es un tema complicado. Se armó un grupo para poder despojar a las personas de sus tierras para tener otro tipo de usos. Esto, digamos que además se mezcló con el desacuerdo agrario que ya iba, pero desde el Estado la narrativa es que es solo un conflicto agrario. Eso tuvo como mayor, o sea, empezaron a llegar armas que por fortuna mi comunidad ha estado muy en contra de eso, entonces ha mantenido, sobre todo con un gran trabajo de las mujeres, somos el primer pueblo mije y el primer pueblo serrano en haber elegido a mujeres como en los cargos mayores, ¿no? Como presidentas municipales por este sistema, como topiles, ¿no? Que es como a veces un cargo que nada más queda para hombres, que tiene que ver con la protección y la seguridad, en labores de seguridad. Entonces, yo siento que una gran parte de la labor de las mujeres en la asamblea ha sido no dar salidas y respuestas violentas. Empezaron a llegar las armas de ese lado y se empezó a armar como un grupo armado que estaba así en relación con el otro municipio, pero ya como con mucha autonomía, pues dado que tenían armas de ciertas características. En el momento en que eso sucedió, nosotros no lo sabíamos. O sea, sabíamos que algo raro estaba pasando. Empezaron por ejemplo, a ejecutar personas, ¿no? De otros municipios cercanos. Y a nosotros era como, eso es extraño, pero empezaron a haber robos muy frecuentes, pero no sabíamos. Y yo fui una de las personas que no creía, pues estaba en la negación, decía, no, ¿cómo creen aquí armas? ¿No? Y el 18 de mayo de 2017, pues despojaron más de 150 hectáreas y sobre todo la mayoría mujeres, porque las mujeres
como les decía, somos posesionarias de tierra comunal y además podemos ser guardianas de bienes comunes como el manantial. Teníamos un bosque comunal que alimentaba o que mantenía, o sea, ese bosque era nada más para poder mantener húmedo alrededor del manantial. Pues en ese momento desplazaron a la gente, tomaron en el control de nuestro manantial y además incendiaron todo el bosque que estaba alrededor. La respuesta un poco en ese momento yo creo que ingenua, pero bueno, no había mucha opción, fue creer en el Estado y pensar que hacer unas denuncias ante el Estado podían ser una buena idea. Entonces se hicieron denuncias, la fiscalía ordenó que las mujeres que habían sido despojadas pues subieran a hacer una inspección ocular. Subieron a hacer una inspección ocular y las recibieron a balazos. Y tenemos ahí un video que es muy fuerte donde a plena luz del día la mayoría mujeres y se llevaron a 4. Secuestraron a 4 mujeres, asesinaron a un comunero, hijo de una de las comuneras. Y bueno, nosotros subimos a ver qué estaba pasando y de paso pues también nos rafaguearon desde ciertos sitios así como pues donde era muy difícil escapar, ¿no? O sea, desde la montaña de enfrente. Eso cambió muchísimo todo y se llegaron a ciertos acuerdos, pero como hay un grupo que está armado que no obedece a ningún tipo de acuerdos, en un mes después de que se firmó un acuerdo de que pues ya iban a abrir las válvulas, porque además toda la infraestructura que construimos para captar el agua del manantial, pues la hicimos con tequio. La reforestación aquí lo hacen sobre todo los niños, las mujeres, o sea, todos le entramos a esto. Y bueno, lo que sucedió fue que dinamitaron en todo lo que habíamos hecho, los tanques de captación, ¿no? Las válvulas, los tanques de almacenamiento. Y desde entonces ha habido como una complicidad muy, muy abierta del Estado, ¿no? En el momento en que fue el ataque, que fue todas las personas que estaban en el hospital, el MP, en lugar de ver todo lo que estaba sucediendo, lo que hizo fue ir al hospital y tratar de tomarle las huellas, bueno, hacer la prueba de radiocinato de sodio para, por ejemplo, culpabilizar a una señora de la tercera edad de haber sido ella la que disparó. Cosas absurdas durante todo este tiempo y la negación constante de que por ejemplo, el secretario general de gobierno ha declarado que no es verdad que nosotros no tengamos agua, porque si no tuviéramos agua estuviéramos muertos. Entonces, que eso es falso, que cómo podemos ser una mentira estando vivos, así como perdón por reclamar agua estando vivos. Y una serie que ahorita pues, no va a contar todo porque es largo, que nos ha hecho que se formó un colectivo, sobre todo de mujeres, que la asamblea avaló, en el cual me nombraron a mí para ciertas funciones, para hacer acciones pacíficas, pero de presión y defensa del manantial. Y bueno, eso también nos ha llevado a replantearnos también el uso del agua, cómo usábamos nosotros el agua cuando había muchísima, porque es un lugar con mucha agua. Este año con esta sequía tuvimos una persona herida y una persona que falleció lamentablemente porque pues teníamos incendios muy, muy grandes provocados en esa área y que pues llegaban las brigadas del gobierno y pues nos decían, oigan, necesitamos agua y es justamente. El asunto es que el agua está ahí, pero está en manos como violentas. Esto después, no sé si hay una relación, no la puedo probar, pero empezamos a hacer un mapeo y empezar a ver y estar más atentos sobre los proyectos extractivistas en la región y resulta que sí, que había mini hidroeléctricas, concesiones mineras. Entonces empezó a hacerse muy grande y es un asunto en el que no solamente estamos como con estas personas que están armadas, sino además con una serie de impunidad y de la propia cobertura del Estado, ¿no? Y bueno, más o menos un poco esa es la relación de la participación política de las mujeres en tratar de luchar por los bienes pues, comunes, ¿no? Que están muy ligados a la vida y es muy interesante para mí, yo aprendo muchísimo de las compañeras, de las señoras, de las personas que han dado, que están en la primera línea poniendo el cuerpo para presionar y subir y pues en este secuestro de esas 4 mujeres tuvieron cosas muy terribles que incluyen tortura, diferentes tipos de violencia y bueno, su rescate también fue todo un asunto de la presión de la comunidad para poder rescatarlas con vida.
Y bueno, hay una relación como muy fuerte entre el cuerpo de las mujeres y la violencia sobre el territorio, porque la violencia sobre el territorio y sobre nuestros bienes naturales se ha hecho sobre todo sobre la posesión, o sea, las mujeres que en esta comunidad podemos ser posesionadas de tierra comunal, se nos ha despojado, pero también sobre el cuerpo literal físicamente de las mujeres que fueron secuestradas, de las mujeres a las que nos dispararon, de las que estuvieron en el hospital, etcétera. Gracias, Yasnaya. Antes de que le ceda la palabra a Juan Pablo, nos pregunta Arno que cuando hablas del Estado, ¿te refieres al Estado de Oaxaca o al Estado federal? El estado de Oaxaca, sobre todo, pero también el estado a nivel federal ha sido terriblemente omiso. Es decir, hay una relación muy cordial entre el presidente de la República y el gobernador, que aparte recordemos que es de toda esta camarilla de los Murat. Y pues cuando vino López Obrador, pasó por mi comunidad para ir a otra comunidad a inaugurar un hospital. Pues nosotros lo que hicimos fue manifestarnos cuando pasó por, y estaba súper molesto, o sea, se enojó muchísimo, y en las redes mucha gente nos empezó a llamar indígenas fifís, y enfrente con el presidente de la República como testigo, el gobernador dijo, en 2 días vamos a arreglar este asunto y vamos a hacer la reconexión, ¿no? Y eso jamás ha pasado, eso fue en agosto de 2019. Y así ha sido una y otra vez, o sea, no hay... Y bueno, todo lo que es legal pues es larguísimo, ¿no? Todos los amparos, todo, es totalmente, yo no entiendo cómo es que ahora se puede litigar y poner amparos por derechos humanos, que entiendo desde 2011 es posible y el agua es uno de esos, si puedes pasarte 3 años litigándolo sin acceso, y en la pandemia, la verdad es que cumplir los requerimientos para lavado de manos, no, o sea, cotidianamente aquí en mi familia nosotros tenemos que tener lo necesario para por lo menos la preparación de alimentos, agua potable no tenemos. Lo bueno es que está lloviendo bastante. Sí, gracias, Yasnaya. Creo que lo cuentas de una manera muy vívida y, bueno, como protagonista y como con tu gran capacidad de escribir y de expresarte, lo puedes hacer así. Y esto creo que da pie a empezar tal vez a abstraer un poquito y a meternos en cosas que eran como más generales, y el tema de esta sesión, o sea, esto del racismo, del colonialismo y del patriarcado, que de hecho son las 3 raíces que cita Yasnaya en este artículo que acabo de compartir en el chat, que fue su debut como editorialista en El País, y que también habla de pues un tiempo casi apocalíptico, como si un mundo llegara a un fin, pero que también marcara el inicio de otro mundo, tal vez de resistencia. Y pues bueno, en el caso del racismo, que Yasnaya lo marca como el hijo feo del colonialismo, partiendo de esta metáfora de los 500 años de conquista, que en realidad no es nada metafórica porque lo estamos viviendo de manera muy literal y lo vemos. Creo que también es bien interesante para empezar a pues, ver las cosas en la realidad como son, y sobre todo con las capacidades tecnológicas que ahora tenemos, es verlo en tiempo real. Pues el caso de Ayutla, por ejemplo, es un despojo en tiempo real, ¿no? Que digo, a lo mejor me da pena decirlo, que el ciberactivismo tal vez no sirve de mucho, pero pues al menos tienes ahí a Gael García y otros tuiteros y celebridades poniendo el dedo sobre el renglón de que lo de Ayutla es un despojo a un pueblo indígena, como suceden tantos en el país, ¿no? Y al mismo tiempo que pasa esto, pues desafortunadamente hay 1000 incendios más que hay que apagar, y que solo tenemos una cubeta de agua como nuestra capacidad de atención y de acción social. Y, por ejemplo, pasan otros por alto de una manera muy escandalosa, ¿no? Nosotros estuvimos, bueno, yo, Laura, otros compañeros que estamos aquí en Oaxaca, trabajamos muy de cerca con comunidades ICOTS en el Istmo de Tehuantepec, en la cuenca lagunar del Pacífico. Y lo que pasó el mes pasado en San Mateo del Mar,
de un asesinato con características casi paramilitares de unas 14 personas que además trataron de incinerar y pues, prácticamente algo parecido a terrorismo. Fue algo que llegó a México de una manera muy velada y creo que se desvaneció en cualquier estupidez de polarización entre el gobierno y la oposición, pero que en realidad si fuéramos consistentes con una agenda de derechos humanos y de cierto respeto a la vida, deberíamos de estar insistiendo porque eso tuviera una solución, porque fue, o sea, de las cosas más humillantes que yo recuerde en tiempos recientes y que además tiene todo un contexto. En el caso de San Mateo del Mar, además es bien interesante porque por un lado, pues hay como tres posibles culpables, digámoslo así, o al menos tres indicios, que era desde las labores de la refinería de Salina Cruz, que está ahí al lado, hasta el corredor interoceánico, que es uno de los proyectos federales, como bien sabemos, pero también tiene como antecedente los proyectos eólicos a gran escala que ya se han instalado antes, y San Mateo del Mar, de hecho, tuvo un antecedente directo de lucha contra estos eólicos, y en otras dos sesiones que hemos tenido previamente de Tragos por el Ambiente, discutimos a profundidad la parte de las energías renovables a raíz de esta controversia que hubo, y digo, parecía que estábamos un poquito tejiendo castillos en el aire y de repente, ¡pum!, cayó una prueba pues, bastante, o sea, no es una prueba absoluta, por supuesto, pero es algo muy tangible de cómo se están desarrollando las cosas por allá, mientras de pronto desde la Ciudad de México se puede ver como una transición energética de terciopelo, donde es un ganar, ganar, ganar para todos y como pues muchas expresiones de este lenguaje tecnoentusiasta y medio corporativo, cuando en realidad, o sea, si tenemos en cuenta que todos estos desarrollos se inscriben dentro del marco del sistema hegemónico capitalista en que vivimos, pues es casi inevitable que vaya acompañado de un proceso de despojo y de acumulación de riqueza. Y esto implica desplazamiento, implica sumisión, implica intimidación, implica violaciones de derechos humanos. Y es curioso porque creo que algunas de las respuestas más elocuentes a estas crisis ambientales han sido lideradas precisamente por comunidades que de alguna manera le han podido dar la vuelta a estos despojos, a estas agresiones sistemáticas. Y ahorita que hablaba Yasnaya de cuando les quemaron el bosque, me llegó a la cabeza el caso de Cherán, donde en Cherán, a raíz de pues el abuso de los taladores clandestinos que estaban coludidos con políticos locales y con supuestas fuerzas del orden público, pues fueron también las mujeres las que se organizaron y le bloquearon el paso a los talamontes, incendiaron fogatas como puntos de revisión, y a partir de entonces fueron puliendo una autogestión y una capacidad de autodeterminación que nos ha llevado a cosas impresionantes, como, no sé, hace 2 años estábamos platicando con un funcionario de Conagua cómo van a tener el sistema de captación de agua pluvial más grande, no sé si de América Latina o del mundo, porque prácticamente lo lograron insertar dentro de un cerro y desde ahí es como si tuvieran una cisterna gigante que les da para usos industriales, no solo para usos de la comunidad. Y bueno, pues también tienen bosques, ya trabajan su propia madera, tienen embotelladoras de agua. Y también, para no dejar ir el caso Oaxaca, que, o sea, no solo porque viva acá, yo de hecho soy chilango, pero yo vivo en Oaxaca porque me fascina todo lo que vemos acá en una diversidad tan compleja, en tantos sistemas tan imbricados que hacen las cosas tan interesantes desde el punto de vista social. Pues aquí hemos estado siguiendo los casos de las comunidades forestales en la Sierra Norte de Oaxaca, la Sierra Juárez, que ellos actualmente, muchas comunidades son comunidades modelo a nivel internacional, porque han sido capaces de gestionar sus recursos, en particular los bosques, y entonces varias de ellas tienen no solamente la venta de madera en rollo, ¿no?, que es como cortar el árbol y venderlo al kilo, sino también han logrado poner aserraderos, han logrado poner purificadoras de agua, empresas ecoturísticas,
Han logrado incluso llegar hasta economías terciarias, tienen fábricas de muebles, están haciendo cosas impresionantes que no salieron de la nada. Si uno se remonta un poquito a la historia, también ve que a partir de los 70s y 80s del siglo pasado, estas comunidades tuvieron que organizarse y dar una batalla frontal contra el gobierno que prácticamente tenía concesionados estos recursos forestales, los bosques, a empresas pues medio de capital extranjero y medio centralizadas en Ciudad de México, porque de fondo había como un argumento, una lógica racistoide, ¿no? Como de, es que los indios no se pueden organizar, no saben de productividad, con problemas pueden ocuparse de sus asuntos, hasta que estas comunidades dijeron, y por la vía legal, ganaron distintos procesos judiciales y pudieron recuperar de manos del Estado el derecho de explotar sus propios recursos, que volviendo al caso de las energías renovables que ya habíamos platicado, también era la pretensión de Ciudad Ixtepec, de este eólico comunitario que yo también estuve reporteando por allá, que decía, está chido el negocio de la energía eólica que estamos viendo aquí aparecer como champiñones en el istmo de Tehuantepec, pero nosotros quisiéramos involucramiento a otro nivel, quisiéramos no ser nada más los socios o los rentadores de las tierras, quisiéramos ser también propietarios del negocio, decidir sobre ellos. Y o sea, yo cuando reporté el caso también pude ver que muchas de las lógicas de las dependencias federales y también del gobierno estatal de Oaxaca fueron asquerosamente discriminatorias porque pasaban cosas tan absurdas como que a los comuneros no les querían vender las bases de licitación para entrar a la subasta de capacidad instalada de energía, ¿no? O sea, el funcionario en la ventanilla les dijo así como, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, como no traes traje, no traes corbata, o sea, aquí no damos caridad. Cosas verdaderamente humillantes, ¿no? Cuando hubo un tour que hicieron a la Ciudad de México y aprovechando que iba a ser la subasta ese día de capacidad instalada de esos proyectos, algunas mujeres y cots y zapotecas que fueron así con sus refajos y sus huipiles, con una caracterización totalmente istmeña porque era parte de la reafirmación de su identidad, fueron a las oficinas de la Secretaría de Energía a tratar de incidir en esa oferta pública, en esa subasta, y la anécdota ahí es que las perdieron, las metieron a otro cuarto, les dijeron sí, pásenles por acá, y les cerraron con llave, y eso lo denunciaron públicamente, ¿no? Pero como tantos otros agravios que pasan a cierto sector de la sociedad, pues quedó guardado. Y entonces ahora que ha habido todas estas oportunidades de reabrir el debate, pues yo soy de la idea de que lo reabramos y bien y a fondo, ¿no? Y de alguna manera estamos aquí reunidos con este tema de racismo, porque Chumel Torres y el CONAPRED nos hicieron el gran favor de poner el tema en la discusión pública, pero ha sido desastroso también la manera en que esto ha pasado y siempre es a gritos y sombrerazos, ¿no? Entonces, yo nada más como corolario, yo quiero decir que como bien dice Yasnaya en este texto que compartí en el chat, o sea, yo creo que lo ambiental, visto nada más con soluciones tecnocráticas, con estos diplomados de gestión empresarial y con cosas que vienen de disciplinas como estrictamente occidentales y del norte global, son solamente una parte de la realidad. Y pues yo para esto recordaría la frase que se le atribuye a Chico Méndez, el defensor de la Amazonía que fue asesinado por su trabajo, que decía que el ecologismo sin lucha social era simple jardinería, ¿no? Y creo que tenemos que tener mucho cuidado en México y en el resto de América Latina y del sur global de no estar haciendo jardinería porque se tienen que atacar estos tres pilares, el racismo, el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Porque de alguna manera hasta el patriarcado, lo comentaba Yasnaya, el tema de que las mujeres de pronto no tengan acceso a la tierra en estos sistemas comunales sigue siendo un impedimento para muchas soluciones de a lo mejor reforestación, conservación de la biodiversidad, conservación de la salud de los suelos.
Y bueno, por supuesto que vamos a tener una mesa sobre ecofeminismo que ya Laura está encargándose de elaborar más adelante. Pero pues sí, al menos vamos un pasito a la vez y creo que hoy sí toca hablar duro de colonialismo. Ya hasta ahí lo dejo. Gracias, Juanpa. Pues, Yasnaya, realmente un poquito antes de regresar contigo, a mí me gustaría que nos contaras un poco más cómo vives tú y en ti todas las acusaciones y la discriminación que hay respecto a los orígenes étnicos. ¿Cómo se vive este racismo? ¿Cómo es la lucha desde estar en un punto no privilegiado donde hay claramente una discriminación por el mero hecho de estar donde están, ser de donde son, verse como se ven, o sea, hablar lo que hablan? A mí me gustaría que nos contaras un poco más de eso y también como ya te he escuchado, te he leído mucho, sé que tienes algo con las ardillas, entonces que también nos platiques más cómo vives tú esta conexión con la tierra, qué te hace quedarte allá, qué te hace seguir, pues seguir con estas luchas, intentar concebir de otra manera los territorios, también tu conexión como mujer, ¿no? Como una mujer que tiene un territorio, pero que también es parte de una comunidad. A mí me gustaría que nos platicaras un poco más de eso. Y también te cuento, Arno tenía como preguntas sobre cómo este problema de que cuando reportas un crimen, pues termina siendo más peligroso que cometerlo. Y si no se pueden hablar de estos temas, ¿cómo podemos solucionarlos? Entonces, te cedo palabra. Ay, bien. Son un montón de ideas, comentarios, cosas muy, muy interesantes. Antes de contestar estas, quería como de lo que dijo Juan, hablar un poco sobre el caso de Public Codes, que es súper lamentable. No voy a decir mucho porque ni me toca decirlo, ni, eh, digamos, creo que pues toca a quienes toca, pero sí es súper lamentable. Es impresionante, como él dice, que no haya, o sea, haya desaparecido de ese mundo pequeño que son las redes sociales, pero que es bastante privilegiado, en esa caja de resonancia que llega a las élites y que debería ser un escándalo mayúsculo. Lamentablemente el presidente de la República habló de eso otra vez como de, bueno, esperemos que se pongan de acuerdo y qué mal que se maten entre hermanos, cuando la situación es mucho más complicada, cuando una de las estaciones donde va a pasar este transísmico, donde va a llegar o tal, va a ser justamente en esa zona. Pero también es que justo estos temas no interesan en la agenda. Nosotros nos costó más de 2 años y medio poder colocar, porque no es algo que importe, o sea, ha sido un esfuerzo mayúsculo. Primero, que nuestra asamblea quiera, o sea, porque también es algo complicado, no es como que yo me voy a poner a tuitear sobre lo que está pasando en Ayutla si no tengo las facultades para hacerlo. Porque son sistemas de validación distintos, o sea, un sistema de validación es el que está en las redes sociales y el que ahí la denuncia y tal, y otra cosa es tu asamblea y lo que puedes o no hablar de estos temas hacia afuera, porque eso es muy, muy peligroso y se te puede revertir. Y en términos de proyectos extractivos y medio ambiente, es todavía más peligroso. O sea, ¿qué es la información que das hacia afuera? ¿Qué es la información que sacas? No es nada sencillo. Entonces, una vez que mi asamblea determinó que sí era un camino, que la denuncia pública era un camino, no es que un día se me haya ocurrido decir voy a hablar de esto en la Cámara de Diputados o vamos a hacer el hashtag, sino que si no eso lo hubiéramos hecho desde 2017, sino que es todo un proceso y luego mantenerlo eso como en la agenda pública. Es que los temas de pueblos indígenas, a menos que vayan sobre como el Tren Maya, o sea, es cuando el Estado pone el ojo en ti que pueden estar en la agenda pública. Y vemos... Ajá, Yalitza Aparicio, o sea, como integraciones individuales o ser el primer indígena que, no sé, que está en la NASA, o sea, lo cual es muy bueno y es muy impresionante esos logros, pero solamente eso se captura. Pero esto a mí me parece que como debe ser muy grave, como Aguas Blancas, como Acteal,
y no está, pero es que es bien difícil, o sea, es bien difícil y en el caso de que pues yo tengo ciertas herramientas, digamos, o seguidores en Twitter que lo podrían hacer más fácil y aún así nos tocó muchísimo trabajo, nos tomó mucho, mucho, mucho hacer eso y solamente lo que es impresionante es que un tweet de una persona que es famosa le va a importar más al gobernador que marchas. Nosotros hicimos marchas fúnebres, llevamos a todos los músicos a la ciudad de Oaxaca a tocar marcha fúnebre en el aniversario de este ataque, del asesinato, de todo esto. Eso no importa, eso no lo cubre nunca. Entonces, lo que vemos en realidad siempre es muy poquito y entonces llegar a la opinión pública y mantener los temas de violencia estructural. Es por eso que ahorita que se habló del racismo, la gente diga, ah, no, es que aquí no hay violencia policial racista. Es en Estados Unidos donde hay, es que ni siquiera se enteran, no es imposible. Entonces, sí es impresionante cómo lo de San Mateo no, pero para poderlo mantener, en el caso por ejemplo, de Ayutla, es muchísimo trabajo. O sea, casi que hay todo un equipo nomás trata en eso, ¿no? Con muchos aliados y tal, pero la lucha no es solo la mediática, está toda el área jurídica y está todo el área de defensa en el sitio. Entonces, en realidad, mi trabajo es muy poquito o nada, aunque es muy visible hacia afuera, pero en términos concretos de la gente que está aquí limpiando, tratando de hacer que todos tengamos un poquito de agua potable al mes, o sea, repartiendo. Todo ese trabajo que no se ve, que es mucho más importante que el que yo hago, no se está viendo, pero es que hay dos dinámicas y dos mundos. Es la dinámica de los procesos adentro y lo que de eso sabemos. Entonces, yo sí creo que va a ser muy difícil. A nosotros nos tomó 2 años y medio poder empezar a colocar el tema. O sea, todo eso que les pasó hace ya 3 años. Entonces, sí, no es fácil porque justamente yo creo que la misma estructura racista hace que esos temas sean vistos como, del campo, local, y otra vez indios peleándose, y que es una narrativa racista súper funcional al Estado, y que lamentablemente el presidente, digo, no lo dijo así, pero es en la misma tónica, es como, qué mal, ¿no? Que se están matando entre ellos, ojalá que lleguen a un entendimiento. Y entonces no hay análisis de contexto, no hay análisis de quiénes están, cómo llegaron las armas, qué intereses hay ahí, sobre el territorio, etcétera, etcétera. En cuanto al asunto que me preguntaba Laura sobre el racismo, yo creo que yo tuve la fortuna y en realidad de toda mi comunidad en que yo pienso que no es lo mismo que seas, por ejemplo, en Nahua, cerca de Texcoco, donde vas a una ciudad como Texcoco y obviamente desde pequeño, desde pequeña, o si vendes, por ejemplo, muñecas en la ciudad, en Querétaro, como una mujer otomí, vas a saber desde el primer instante que eres india y la policía te va a correr mientras usa tu muñeca como símbolo turístico de la ciudad, te va a correr de las calles, entonces todo el tiempo lo sabes. Nosotros acá, la violencia racista que vivimos más es la violencia institucional, pero la de social, nosotros no tenemos una estructura como en esos lugares donde las cabeceras municipales son mestizas, donde llegan todos los ranchos, digamos, a vender al mercado, y hay una élite mestiza que te hace, digamos, ejerce opresión racista. Aquí nosotros tenemos, por eso tenemos como mucha autonomía en comparación de otros territorios, tenemos el control jurídico, el control de gobierno, y las cabeceras son mijes, y las agencias son mijes, y los mercados son mijes. De hecho, hay muy poca población mestiza o no mije en nuestros territorios. Cada vez un poquito más, pero es muy poquito. Y no tienen el control. El control de los bosques, el control de la tierra, el control del gobierno, el control hasta incluso la iglesia. O sea, aquí las iglesias, los templos son propiedad comunal. Responden a la asamblea, no a la iglesia. Entonces, no, a mí, yo como que nadie me dijo, digamos, en nuestros espacios comunes no sufrí esa discriminación. En la escuela sí como que había pero era como, pues éramos mayoría al final, ¿no? Entonces el problema era como que por qué estábamos hablando en clase, etc. Eso cambió cuando me fui a la ciudad, y ahí entonces te das cuenta de otra cosa, es que es como otro mundo, es otro sistema de validación,
y además aquí las personas que son o populares o que tienen, tienen más prestigio social, ese prestigio social se construye totalmente de otra manera. Entonces, tuve la fortuna, digamos, de vivir un poco en las periferias de lo que es México. De hecho, un amigo, la primera vez que vino a la región Mije, dijo, siento que estoy en otro país, porque justamente es un territorio continuo Mije, compactado, donde puedes pasar muchos pueblos sin encontrar ningún pueblo mestizo. Entonces, eso también ha hecho, claro, desde fuera después me di cuenta que tenemos una muy mala fama de que comíamos gente, súper salvajes, los que menos se integraban. Y hay un asunto como muy, por cómo sucedió la colonización, como de mucho orgullo, ¿no? O sea, como de mucho orgullo que también pues ayuda un poco a todo esto. Sin embargo, estructuralmente, pues la violencia estructural, digamos, institucional, está ahí. La violencia obstétrica cuando vas a los hospitales, la violencia en el sistema judicial cuando te tienes que enfrentar a él. Es decir, no por esta razón nos salvamos. O sea, de esta violencia como cotidiana donde alguien te desprecia porque no habla su lengua, etcétera, estábamos poco expuestas aquí dentro de nuestro territorio. Pero de la otra violencia está ahí todo el tiempo. Y hay que estarla todo el tiempo contrarrestando, pero el hecho de que tengamos una asamblea, por ejemplo, hace que también sea un poquito más fácil. En cuanto a la conexión con la tierra, también es algo como, ¿saben? Yo pues como que le ando teorizando, luego explicando estas cosas porque sé que a veces no es obvio, pero aquí es, todo lo que hacemos es como, ¿saben? Así de, si yo llego a la asamblea a decir nuestros sistemas de resistencia, van a decir como que está loca, o sea, así se hacen las cosas, o sea, es como muy, ni siquiera lo pensamos, es que en nuestra vida aquí en común y la gestión del territorio, está tan dado, yo creo que en 500 años, que no se cuestiona. Es la manera de resolverlas. Así son las cosas. Entonces, pero cuando eso está en amenaza, sí se defiende mucho. Depende también, ¿no? Con las carreteras, como hay no sé por qué hay un encantamiento con las carreteras, no. Pero, por ejemplo, si vienen a decir el Procede, por ejemplo, que fue este programa que seguramente ustedes conocen mejor que yo, bueno, sabemos que Salinas le dio una torre a la propiedad de Hidalgo, ¿no? Y entonces el Procede un poco un asunto ahí disfrazado, pero para ir llevando a la propiedad comunal hacia poder después venderlo y darle en la torre a la propiedad comunal. Entonces hubo mucha resistencia, pero la resistencia de la asamblea no es así como ideologizada, teorizada, sino es en los hechos. Así se hacen las cosas, así vivimos nosotros y es muy, yo siento de sentido común que el capitalismo y el racismo no son, ni el colonialismo no son para nada de sentido común. O sea, es un poco estúpido que te acabes todos lo que te hace vivir, que es la naturaleza, y que estemos, o sea, es estúpida esta manera de organizar la vida donde el consumo prima sobre lo que hace posible la vida. Y aquí es como mucho sentido común, necesitamos agua, por lo tanto necesitamos mantener un bosque, por lo tanto hay que hacer trabajo comunitario para que ese bosque esté bien y esté alimentando el agua. Cuando esto se amenaza es cuando hay más, hay como, es una resistencia también muy de no van a venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas porque siempre las hemos hecho así. En ese sentido, yo siempre cuento esta anécdota, pero me parece muy buena, es que para nosotros la asamblea y gestionar lo común y el territorio y el agua y todo eso así, es, sí, como, ni siquiera se nos ocurre otra solución, o sea, es como la primera. Un amigo fue a un hospital en Puebla y estaba una larga línea, una fila para que fueran atendidos en una ventanilla y no los atendían y pasó mucho tiempo y la gente se seguía juntando y no los atendía. Entonces él agarró una silla, se subió a la silla y le dijo a los de la fila, ¿qué tal si hacemos una reunión? Planteamos qué está pasando y vamos y hablamos y presionamos conjuntamente. Entonces otra persona le dijo, oaxaqueño, ¿verdad? Es decir, hay un problema o una necesidad o un deseo y eso se resuelve así, como en común. Y ni siquiera se piensa, es como de, hay un problema, asamblea, hay un problema, se desgajó el cerro, Tequio, y eso está ahí todo el tiempo.
Entonces, a mí no se me hacía como, o sea, yo lo veía, no, pues es lo normal, es lo que hay que hacer. Y entonces, en algún momento en mi vida, a mí me dieron a elegir si quería seguir estudiando y me dijeron qué consecuencias podía tener eso y pues lo elegí. Pero siempre me dijeron que iba a volver, ahora sí como que vas a ir y vas a volver. Después me di cuenta que no era tan fácil, sobre todo cuando haces academia. Llegó un momento en que dije, yo siempre quise volver, pero siempre lo había estado como postergando por alguna razón, hasta que una vez un amigo mío que había, de aquí de la comunidad, que había ido a Estados Unidos y había regresado, me dijo un día, ¿de verdad piensas gastar tu juventud en la ciudad? O sea, ¿piensas pasar tus años jóvenes allá o quieres regresar acá? Y yo dije, es cierto, o sea, no pienso pasar mi juventud más allá, ya que estuvo suficiente. Y también, pues, mi abuela nunca ha dejado de sembrar, aquí nunca hemos dejado de sembrar. Y pues cuando regresé, pues lo normal era hacer eso, era como muy dado otra vez, ¿no? O sea, siempre tuvimos huertos, siempre tuvimos tal, y mi abuela ya no podía, entonces tenía que hacerlo yo. Y también es muy cierto que nadie puede hacerlo solo. O sea, yo no puedo deshiervar sola toda mi milpa yo, porque pues ya se me habrá amarillado la otra parte que casi me estaba pasando por andar aquí escribiendo. Necesitamos todo el tiempo de otras personas, necesitamos la ayuda de más gente. Y, y yo creo que una gran parte, por lo menos acá, como el catolicismo no pegó tanto, o bueno, es un catolicismo muy peculiar, la función de las mujeres en la tierra es muy complementaria, es decir, mi abuelo sabía cómo y también mi abuela, ¿no? Entonces, si bien yo no puedo manejar la yunta porque me jala o se me van los toros a desmadre, pero puedo hacer otras cosas, pero es porque, no porque las mujeres no puedan, es porque yo soy inútil en eso. Y porque también cuando uno va a la ciudad, deja de aprender cosas de acá. Entonces, cuando yo regresé, mientras gente de mi edad ya era jefa en una cocina comunitaria, cuando hay fiesta ya estaba haciendo el arroz, yo todavía estaba envolviendo tamales y lento, haciendo el proceso, ahí estorbando en el proceso. Entonces, es un asunto de mucha, es de mucha práctica. Entonces, como que pues yo luego lo pienso y digo, pues igual no hay que pensarlo tanto porque así está. Y yo no sé, a mí yo quisiera y estoy tratando de investigar y estudiar por qué en mi comunidad las mujeres somos posesionarias de tierra comunal desde hace tanto tiempo y de dónde viene esa costumbre de que las mujeres heredamos tierra a nuestras hijas y los hombres a sus hijos. Digo, hay muchos cambios, no te digo así, pero está ahí y, por ejemplo, en el caso de mi abuela, pues mi abuela lo que le dieron a ella lo heredó a su hija, mi mamá, que es la única mujer, y todo lo de mi abuelo sí se dividió entre todos, digamos que salí ganando entre todos los hijos, pero lo que compraron en común juntos. Y eso, lo que decía mi abuela, es que si a ti un hombre te deja o resultó borracho o inútil o así, porque además también es otra manera de concebir la vida en pareja, pues tienes tu tierra, entonces tú vas o la vendes o la trabajas y tienes con qué, o sea, te da mucha, eh, pues sí, te da autonomía, ¿no? Y también justamente la heredas a tus hijas para que si cualquier cosa que pase, pues las hijas también puedan hacer eso. Eh, entonces yo creo que hay una relación con lo común distinta porque esto no, después me di cuenta que no era común. Yo pensé que en todos los pueblos mijes las mujeres podían hacer eso, pero también hay que ver ahí el papel del Estado porque hay una especie de simulación en el manejo de la tierra hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera sabemos que necesitas una constancia de posesión que te emite que es reconocida por el Estado y que la asamblea de comuneros solamente los derechosos son ciertas personas. Entonces tú puedes tener 10 hijos, pero solo uno va a heredar la titularidad porque el Estado así lo pide. Pero hacia adentro, nosotros tenemos nuestras propias constancias de posesión donde pueden todos los 10 hijos tener, pero ante el Estado no. Y esto es lo que se aprovecha en los proyectos extractivistas. O sea, los proyectos, por ejemplo, conocí por ejemplo una eólica en territorio yumano, en un régimen comunal, llega y dice, pues mira, voy a poner aquí una eólica y voy a repartir las utilidades entre todos los comuneros. Pero el padrón de comuneros solo reconoce a 15. Pero en realidad en uso de la tierra hay 100,
pues entonces empieza a haber un montón de quiebres internos, porque esos 15 si van a querer, pues, más probablemente que quieran, digamos, porque van a tener un beneficio económico en un contexto que además ya ha sido pauperizado. Entonces, la verdad es que la defensa del territorio, por lo menos en mi experiencia, y que es, digamos, en este contexto que todavía no es tan fuerte como con Teitipac, con la minería, etcétera, es muy fuerte porque, por un lado, tienes el Estado encima, a la minera encima, y además los conflictos internos se hacen muy fuertes. O sea, hacia afuera sí se puede ver que estamos bien unidos, pero hacia adentro no es nada fácil, porque justamente lo que el Estado aprovecha es decir, a ti te voy a escuchar porque eres comunero y yo te reconozco. Yo, Estado, te reconozco como comunero, pero en los hechos los habitantes que son comuneros de facto no están reconocidos. Entonces empieza una pugna interna que es bien conveniente al Estado y a la empresa. ¿Qué es lo que pasa ahorita con el Tren Maya? O sea, el Tren Maya en la consulta, por lo menos no se determinó quiénes eran los sujetos de consulta. ¿Quién representa a las comunidades? ¿Quién es? ¿Cómo vas a saber? Se nos trabó. Y eso es un gran problema, pero es que esas estructuras, la ejidal, la tal, están bastante controladas luego por el propio Estado. Y creo que ahí es bien, y el Estado racista y es fascista y le va a convenir. En el caso de las consultas que me ha tocado como observar aquí en la región Mije con todo esto del transísmico y que he estado cerca, es que te mandan a llamar a las autoridades, y esto que nuestras autoridades sí son representativas, pero las mandan a llamar y pues nosotros entendemos, el gobierno te van a llamar, pues hay que gestionar algo, entonces vas, y entonces hay una mesa donde metes solicitud de quiero esto, quiero lo otro, y luego en un día te dicen y en otro día votas, pero en realidad eso nunca baja a nuestras asambleas, que son esos lugares donde discutimos esas cosas, y nunca te dijeron los pros y contras del proyecto. Entonces, es bien, por un lado está bien padre, digamos, que hay una reforma agraria y que el gobierno reconozca la propiedad comunal, pero para mí también es un caballo de Troya, porque va a reconocer lo que le conviene y va a jugar eso a que te pelees dentro de las comunidades por el territorio, pero sobre todo porque te ofrecen pues todos estos beneficios que en realidad no. Entonces, la gente que sigue en pie de lucha con sus amparos, que además bien desgastante, con defendiendo el territorio, la verdad es que para mí es un heroísmo brutal, porque es hacerlo en las peores condiciones, y mucha gente en su lugar se rendiría. Entonces, cuando logran cosas como en Cherán, como en Magdalena Titipac, o sea, cuando se logra configurar la resistencia, es que todo está hecho para que cedas tu territorio, porque ya te pauperizaron, porque, o sea, el racismo y la violencia institucional y estructural ha sido tan sostenida que llega un punto en que no tienes opción. Entonces te preguntan, oye, te están ahorcando, y dices, ¿qué te parece si te doy la opción de que te voy a dar, no sé, un pastel, pero si aceptas tal cosa? Entonces sí, pues con que me deje de ahorcar va. Entonces eso no es opción, eso no es consulta, eso no es autonomía, eso no es libre determinación. Entonces, por eso yo creo que de verdad, y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, por eso es que hay tanta gente que está siendo asesinada por defensa del territorio. Y porque nuestros territorios los necesita el capital, porque se está agotando todo lo demás, y entonces va por todo ahorita. Entonces yo creo que esto se va a poner muy duro, y más el cambio climático, etcétera. Para mí es como toda lucha en este momento de estar perfilada con el asunto ambiental. No hay de otra, la de las mujeres, la de los derechos de los pueblos indígenas. Toda lucha hay que enmarcarla en ese nuevo escenario que está poniendo capital ahí servido. Pero bueno, creo que hablé de esto un poco. No, gracias. Invitada, tú puedes hablar lo que quieras. Bueno, pues yo realmente, de lo de las mujeres, estoy tomando un curso de historia de las mujeres en la colonia, y mencionaron ahí vagamente de que esto de las mamás o papás podían heredar a sus hijas, era algo también que ocurría con los aztecas. Entonces, creo que estaría muy interesante un día explorar como la onda precolombina
y como qué tanto poder, pero era real, o sea, y hubo mucho tiempo en que las mujeres indígenas podían seguir reclamando los derechos de territorio, aún en el momento de la colonia. El sábado es mi siguiente curso, voy a preguntar más al respecto y ya te contaré. Y bueno, voy a ceder la palabra a Jordi, sigue después de Jordi, Jorge y luego Jimena. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias también, Yasnaya, y a Juan por las reflexiones. Yo la verdad es que lo único que traigo ahorita son también como algunas reflexiones, pero con muchas dudas. Entonces, voy a tratar de hilar algunas de lo más concreto a lo más confuso que traigo en la cabeza. Yasnaya decía, y es algo muy cierto, ¿no? O sea, como este racismo institucionalizado. Juan contaba anécdotas o distintas situaciones en donde se puede ver ese racismo, ¿no? O sea, negarle las bases de una licitación o de una invitación a una persona simplemente por, pues, no sé, por cómo viste, por su apariencia, por su raza, etcétera. Mi primera pregunta es, ¿cómo se combate el racismo institucionalizado? O sea, seguramente muchas personas podrán decir o van a decir, bueno, se combate con educación, ¿no? Que es como quizá una aproximación. Pero o sea, es lo primero que me llama la atención. ¿Cómo se combate el racismo institucionalizado con algo que no sea algo que gusta mucho al gobierno de la 4T, que es el voluntarismo? O sea, pensar que un líder con buenas intenciones o las intenciones que sea, irradia su luz sobre los demás funcionarios públicos y las demás instituciones. Entonces mi pregunta es, ¿con qué instituciones, con qué recursos y con qué presupuestos reales hoy por hoy se combate o se puede combatir ese racismo institucionalizado? Denme un segundo, tengo que abrir una puerta. Por mientras diría que hay que cancelar a Chumel Torres. Listo. Como política pública. Cancelado. Así. Entonces, bueno, básicamente eso era, ¿no? O sea, una primera reflexión con esa duda. Y la otra es, casi siempre me pasa que cuando se mencionan casos como los de Cherán, Ayutla o los caracoles, etcétera, como ejemplos interesantes de autogestión y gestión comunitaria, también me pregunto por los límites de lo real o sea, yo soy chilango, yo hablo desde la Ciudad de México. O sea, ¿qué tanto se puede hacer, se puede aprender o se puede integrar ese tipo de experiencias para comunidades o megalópolis o megaciudades como pues como las que tenemos acá, ¿no? O sea, en el Valle de México, donde somos 20 millones de personas. ¿Hasta qué punto eso es algo posible, realista, factible? Bueno, básicamente esas serían como que mis reflexiones y dudas. Bueno, en cuanto a la primera, es que yo no creo, así de, que el racismo institucional se pueda combatir desde el gobierno. O sea, quiero decir, no creo que es un asunto de política pública. Vamos a ponernos optimistas, ¿no? Vamos a pensar que se puede. Entonces, digamos, el principal violentador racista en el país es el Estado, es su aparato administrativo. Entonces, pensar que tener a alguien en la portada de Vogue resuelve el asunto, no lo resuelve. Porque para mí es que no podemos pensar en racismo. Yo pienso que racismo, capitalismo y patriarcado son no como, yo he escuchado como secciones, ¿no? La interseccionalidad. Yo no estoy muy de acuerdo con ver la realidad así, porque no creo que tenga que ver con secciones o intersectar, sino vamos a pensar que el racismo, derivado del colonialismo, es una pintura, un bote de pintura blanca o un bote de pintura roja, líquida. Y la otra es otro botecito de pintura, el patriarcado, que es verde. Y el otro es un bote del capitalismo, me faltó, bueno, uno de esos tres, amarillo. Y que llega un momento en que el mundo
los ha mezclado, o sea, los ha puesto en un mismo recipiente y luego le ha dado vueltas. Tú sabes que ahí hay amarillo, azul y verde, o los tres con rojo, verde y azul, perdón, rojo, amarillo y azul, que son los básicos, pero no, ya no, en ese bol de ya lleno de esa pintura y revuelto, no es posible, de verdad, no es posible decir aquí empieza uno y aquí empieza el otro. No, ya no se puede. Entonces, más que secciones para mí es ese asunto. En ese sentido, yo creo que no es, o sea, si nosotros vamos a combatir el racismo, lo que vas a tener es, sin combatir el capitalismo, es que vas a empezar a tener un montón de gente racializada como inferior en las portadas y en la publicidad, pero nunca vamos a tener los medios de producción en la mano. Entonces, el racismo, o sea, la gente mayoritariamente racializada inferior en las cárceles, sin acceso a la justicia, y va a seguir. Pero pues tú ya de buena ondita pusiste en las portadas a un montón de gente que está racializada así. Ahora, si tú combates el capitalismo sin combatir el patriarcado, pues igual y sí le ganas al capitalismo y el patriarcado te va a inventar otro sistema de producción bien culero, igual que el capitalismo, como ya vimos con el feudalismo y el anterior. Porque ciertamente el colonialismo y el capitalismo no son productos de un matriarcado, estamos de acuerdo, no fue un matriarcado quien las instauró. Entonces, yo creo que se necesita pensar, vamos a pensar ya mucho más aterrizado. La función para mí en todo caso de CONAPRED tendría que hacer que transversalizar la propia estructura del Estado para combatir el racismo institucional dentro del Estado. Y eso no va a ser, por eso crearon el CONAPRED. Creo un lugarcito para que combata el racismo diciéndote, está mal decir pinche indio, pero te sigue, si tú vas si enfrentas un proceso legal, lo que va a pasar es que no vas a tener intérprete, no te vas a enterar de que fue tu juicio, o te van a poner un due sin que te enteres y a la fuerza, y eso no lo va a poder cambiar, porque a diferencia de que justamente César Carrillo Trueba, este especialista en racismo, me decía, es que la élite en México no se da cuenta que en Estados Unidos las protestas son contra el racismo institucional y aquí no se menciona. O sea, pareciera como de, ahora lo prieto es bello, lo cual es importante, claro que sí, pero el racismo institucional es el aplastante, ese es el verdadero problema. Entonces, ¿cómo le haces para combatirlo? Yo creo que en el caso de pueblos indígenas, y habría que ver cómo con pueblo afro, es que se tiene que tener autonomía. Si yo tengo mayor autonomía en fortalecer mis sistemas de justicia propio, no tengo por qué estar yendo al otro sistema de justicia donde voy a tener ese tipo de asuntos. Pero justamente el Estado no va a reconocer, aun cuando en la Constitución habla de autonomía y libre determinación, no hay ningún gobierno tiene un proyecto sólido de cómo hacer realidad el respeto a la libre determinación. Entonces, bueno, si vamos a empezar por lo realista, como dices tú, yo lo que sería, a ver, voy a capacitar a todos los jueces del sistema judicial. Una AC, que se llama Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, que es una AC, o sea, no es gobierno, logró sentar a jueces del sistema judicial de Oaxaca para que le diéramos capacitación sobre racismo, pluralismo jurídico y diversidad lingüística. Bueno, pues ahí me tocó ir y de verdad es impresionante. O sea, un juez me preguntó lo siguiente, qué bien todo lo que estás diciendo, padrísimo, muy bien, pero yo necesito saber a quién le voy a aplicar esos derechos. ¿Cómo sé que alguien es indígena? Cuando entran, pues huelen, pero no tengo más elementos que el olor. ¿Me puedes decir qué otros elementos? Y eso es una realidad y cuando la ves así, te pega así como de, bueno, sí, o sea, que alguien salga en la portada de Vogue es intrascendente. Y entonces el Estado va mejor que un CONAPRED que te diga ser prieto está chido, discriminar está mal, porque parecía que hay que cambiar a la sociedad mexicana. Y sí, claro que hay que cambiarla, pero no es solo la sociedad mexicana, es el propio Estado, porque el mayor, como en Estados Unidos, el mayor racista es la administración pública. Que para, por ejemplo, un amigo quiso ponerle a su hija Sol en Mije y tuvo que ir a la CNDH y ampararse para poder hacer esas cosas cotidianas en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema, todo, la CST, díganme cualquier, el Pemex también es racista, o sea, y si eso cambiara, si yo, en todo caso, si tiene alguna solución esto,
yo me pondría a trabajar con los jueces, con los médicos, con el sistema de salud, con los funcionarios. Pero ¿qué podemos esperar si tiene uno a funcionarios a la derecha y a la izquierda reproduciendo ese racismo estructural institucional? Y que además, con todo este boom en ciertos espacios de élite que hubo con el racismo hace poco, todos los conversatorios eran sobre, pues está bien feo y porque pues, no aparecemos en la publicidad de Coca-Cola. El punto es, basta con que ahora aparezcas en la publicidad de Coca-Cola mientras Coca-Cola sigue robándote tu agua porque lo permite un sistema racista judicializado. No. Entonces yo creo que en ese sentido, y eso no creo que el gobierno esté muy dispuesto a hacerlo, porque no lo ha hecho. Es impresionante que el CONAPRED ande recomendando cositas ahí, que en lugar de trabajar con los jueces del sistema judicial, de darles capacitación sobre todos estos temas, ¿no? Darle capacitación a todos tus funcionarios en el área de salud, ¿no? Para que dejen de despreciar a las parteras, para que se haya una salud intercultural que sea menos racista. No. Entonces, yo creo que si de alguna manera la política pública, pues sí, mucha gente podemos, yo creo que es más fácil ir cambiando la opinión en el imaginario público, pero sobre todo la que está matando es el racismo institucional y me parece mucho más urgente. En cuanto a la segunda pregunta, que siempre, esa es una pregunta que es muy, muy frecuente. Cuando nosotros explicamos cómo funciona nuestra comunidad, que tiene sus muchísimos problemas, porque no crean que una asamblea, como diría un amigo, no es un grupo de amigos, sobre todo no. Entonces es cansadísimo, o sea, nuestras asambleas a veces empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 5 de la mañana del día siguiente, o ha habido hasta las 9 de la mañana. Implica dar mucho de uno, o sea, no es cómodo, no es fácil, no es como ya déjenme en paz, o sea, tienes que pensar, tiene muchas ventajas y también hay mucho disenso y todo el tiempo lo estamos peleando, pero también he visto a gente que se odia a morir ponerse de acuerdo, porque no hay de otra, porque tú necesitas agua y yo también, entonces gente que se odia ponerse de acuerdo. Entonces, tiene muchas cosas y yo creo que la única manera de idealizarlo es no vivirlo. O sea, una vez que estás en una estructura así, no hay manera de que tú puedas idealizar o romantizar la organización comunitaria, porque sobre todo, como diría otro amigo, es una chinga. O sea, esa es la principal definición de esto. Pero tiene muchas ventajas. Ahora, lo siguiente que me preguntan es, pero pues tu pueblo, de tu comunidad, por ejemplo, donde vives ahorita, ¿de cuántos? Somos 2.500 y pues somos como 600 comuneros, los demás son niños o jóvenes. Entonces dicen, pues sí, con razón. Entonces, dicen, no, pues eso no es replicable en la Ciudad de México. Y yo ahí tengo dos como contraargumentos fuertes. Uno es que pareciera que la Ciudad de México es una unidad y la Ciudad de México es todo menos una unidad. O sea, son un montón de unidades superpuestas contrastantísimas. Y que en la propia Ciudad de México hay procesos autogestivos muy impresionantes. Por ejemplo, varios de ustedes conocerán el proceso de la colonia Miravalle, que no sé si alguien lo conoce, me dice, pero a mí me impresionó. O sea, Miravalle es una colonia que ganó un premio y por eso me enteré y por fortuna pude ir a visitar. Está en Iztapalapa, justo en el lugar donde termina la mancha urbana, o sea, donde dices monte, ciudad, o sea, donde puedes saltar de un lado para otro. Y es una colonia pues con muchas carencias tal, pero que empezó un proceso muy interesante en el que la gente, recuerdo, si no mal recuerdo, seguramente lo estoy diciendo más o menos mal, pero los hechos son ciertos, es que se organizaron porque muchas mujeres tenían que ir a trabajar como empleadas domésticas a otras partes de la ciudad y los niños pues a veces no tenían de alimentarse, entonces hicieron un comedor comunal y entonces los niños podían ir y comer ahí y se iban rolando quién preparaba la comida. Después les donaron no sé qué y hicieron un comedor que es muy bonito, por cierto. Y después se dieron cuenta que había mucha basura, entonces, pero también había terrenos de cultivo, entonces empezaron a tener cultivos para poder alimentar a la cocina comunitaria. Todo esto a lo largo de años. Y entonces la lechuga ya iban y la cortaban ahí, y luego pusieron una composta, y luego pudieron emplear a alguien en eso, que resulta que le gustaba el rock, entonces se armó un grupo de rock, y entonces de ahí salió el dinero del asunto de moler PET, y resultó ser la colonia más limpia. Y después se dieron cuenta que los abuelitos estaban en un kiosco para poder tener un espacio en común, y luego que otros patinaban, entonces hicieron una pista de skate, y así fueron haciendo un montón de cosas. El punto a veces es empezar, y es un proceso
maravilloso autogestivo ahí que me impresionó. Luego está también en Iztapalapa como un montón de pandillas que creo que hubo asesinatos entre las pandillas hasta que decidieron ponerle fin a aquello y más bien crearon una biblioteca de artes visuales y una escuela de arte para hacer graffiti y luego pusieron unos columpios. Es decir, el cambio por autogestión no es nada, nunca va a ser un cambio épico como que gane López Obrador. O sea, no es así, wow, no sé, o sea, no es mega, no es macro, es algo cotidiano. Empieza como con, oigan, los niños necesitan unos columpios y no hay, o esos camellones también me pinche feos y el gobierno nunca los viene a limpiar. ¿Qué tal si ponemos una milpa, como ya sucedió? O sea, le quitas una función al Estado pequeñita que es mantener tu camellón y de ahí salen una locura porque uno está bien lleno de basura. ¿Qué tal si nos juntamos los vecinos y lo limpiamos? ¿Y qué tal si sembramos unas plantas de maíz y entonces pues, una elotiza juntos y entonces empiezas a crear un vínculo comunitario que sí está sucediendo en las ciudades? También al lado, ahí en Santa Fe, al lado donde están estas barrancas y está este contraste bien fuerte con Santa Fe, ahí también hay un proceso muy interesante. En Milpalta, pues, en los barrios y pueblos originarios de la Ciudad de México, otro proceso. En Jico, cerca, bueno, en la área metropolitana, en Chalco, hay una radio comunitaria Mije. Es decir, hay muchos procesos que están siendo autogestivos en la propia Ciudad de México. Entonces, pensar que la Ciudad de México, la Ciudad de México es muy grande y son muchos millones, claro, así no se puede, pero vamos a fantasear un poco y pensar que todo lo macro puede ser una suma de micros. Micros autónomos que luego hacen alianzas macro para ciertas tareas, para no concentrar el poder, sino necesitamos, por ejemplo, un hospital y tal vez 3 colonias autogestivas, un poco como pasaba con las ciudades griegas antes de lo que pasó después. Es decir, polis autogestivas que hacen alianzas para algo que se necesita un poco más grande, pero solo para eso y después la alianza se reconfigura para otra cosa. Entonces, si pensamos en alianzas macro, en estructuras macro como es el Estado, pues no se puede. Pero si pensamos lo macro, la Ciudad de México, como una suma de muchos micros, es posible. Muchas gracias, Yasnaya. Sigue Jorge y después Jimena. Buenas noches. Yasnaya, te veo como una mujer fuerte, además profesional en tu labor de estar escribiendo en diarios, pero al mismo tiempo te noto sensible cuando nos compartiste que de repente estabas apoyando a gente de tu comunidad y que te dispararon. Uh-huh. Y recuerdo tus palabras diciendo que eso lo cambió todo. A mí me pareció que eso fue un parteaguas en tu cosmovisión de cómo percibes la vida en el planeta. Uh-huh. Y yo creciendo en México, tengo 43 años aquí en esta tierra, me he ido a dar la vuelta por el planeta y regreso y encuentro que México está peor que como lo dejé. Uh-huh. Y ya yo desensibilizado por tanto muerto, tanto desaparecido, tanto balazo, no quiero dejar pasar esta oportunidad de que tú nos compartes que te balearon. A mí no me ha pasado, espero que nunca me pase y espero que no se repita ni para mujeres indígenas ni para nadie más. Esto debería ser inaceptable y siento que seguimos adelante como si esto nunca hubiera pasado o si fuera ya normalizado, ¿no? Uh-huh. También hablaste acerca del acceso a la tierra y los problemas que hay del agua, ¿no? Y eso me pega a mí directamente porque tenía la oportunidad de ver cómo se está organizando la gente, por ejemplo, en Europa y están haciendo en eventos públicos financiados por las instituciones nuevas organizaciones de tu tierra, mi tierra, nuestra tierra, impulsar los comunes. Y de repente escuchar tu caso que vienes de donde hay tierra, donde hay agua, donde es comunitario y no funciona, ¿no? Uh-huh. Hay algo que no cuaja, no funciona. Le podemos echar la culpa al capitalismo o al patriarcado o no me acuerdo qué otro pilar dijiste.
Y no cabe duda de que estos son pilares sistemáticos que van más allá de nuestra capacidad de influencia, ¿no? Porque no podemos hacerlo solos, como tú bien dijiste. Y, por ejemplo, yo desde mi trabajo de permacultura veo que esto no lo enseñan en ningún curso de permacultura. ¿Cómo te enfrentas a elegir tu tierra que tenga agua, que tenga acceso, que tenga buena temperatura, la altura necesaria? Ah, pero que no haya cárteles de droga queriendo quitarte la tierra o el pueblo de al lado financiado por el gobierno de tu propia nación o de gobiernos extranjeros para matar a tu gente y que se vayan de ahí porque ya detectaron que el agua la van a usar para un proyecto de extracción minero. O sea, no hay un manual y he preguntado por todos lados y la gente no sabe cómo abordarlo. Y yo te pregunto a ti, ¿a dónde te arrimas para encontrar aliento y despertarte el siguiente día con un poquito de esperanza? Porque, y te pregunto más allá de la situación de, bueno, pues cambiando el sistema, o cambiando de capitalismo a comunismo, o cambiando de patriarcado a matriarcado, ¿no? Yéndote al opuesto directo de estos temas que has identificado como los problemas principales. Y aparte de esa respuesta que me pudieras dar, es tocar el tema de algo más allá de lo evidente, que sería tal vez ir más allá del debate y abrir estos espacios públicos que tal vez ni siquiera la asamblea de tu comunidad ya lo logre, ¿no? Estas tecnologías sociales en donde tratemos de tender puentes que eliminen esta noción falsa de que estamos separados, no importando si eres mexicano, chilango, defeño, Mije, que como tú bien dijiste, pues no da igual Mije donde las mujeres tienen acceso a ser dueñas de su tierra, a Mije, donde las mujeres siguen siendo atrás de la puerta y cocinando, ¿no? Esos temas me gustaría que hablaras, porque yo le nombro trauma colectivo y también lo he estado estudiando desde ese punto de vista, que es un trauma colectivo milenario. Yo lo investigo por ahí, pero estoy abierto y quiero escuchar si realmente se trata de cambiar las instituciones o cambiar el sistema económico de crecimiento a decrecimiento, ¿no? O sea, ¿cuál es la fuente y la esencia? ¿De qué es lo que tenemos que ponerle atención? Ujú. Bueno, híjole, son un montón de preguntas así como más hacia filosóficas. No sé si te puedo responder porque no sé si entendí todo, como la profundidad de todo y porque muchas son nuevas y entonces casi que te diría, déjame, voy a tomar una escala y ya lo pienso y luego te respondo. Pero ahora así como que al calor del momento, yo creo que yo hace rato dije que esta forma de organizarse es una chinga y que hay mucho conflicto y que tal. Pero lo que es verdad también es que hay algo maravilloso que para mí es fundamental. O sea, cuando pasó todo eso, no era yo la única. Y al no ser o sea, éramos varias personas que fuimos baleadas y que tenemos, o sea, estas amenazas, todo eso, somos muchas y somos muchos. Y yo creo que lo que hubiera sido muy difícil es que no fuera la comunidad la que se hizo cargo. En el momento en el que, o sea, aparte de lo teórico, en el momento en que cayó Luis Juan, o sea, que asesinaron a uno de nuestros amigos que acabamos de hablar con él, es muy fuerte, pero la comunidad inmediatamente tenías a alguien que se estaba haciendo cargo de los heridos. Y no era solo tu familia, o sea, era la comunidad. El entierro fue un entierro comunal. No, en la tarde, no sé cómo lo hicieron, consiguieron agua y había una cocina comunal. Entonces yo podía, por ejemplo, a mí que me tocó hacer la denuncia para presionar ante medios y ante organizaciones para que rescataran a las compañeras, a mí me tocaba escribir y ahí me di cuenta que escribir era útil, porque antes era así como que aquí era medio inútil, ¿saben? Pero poder escribir un comunicado diciendo, oigan, necesitamos hacer algo porque hay unas mujeres y no sabemos si están vivas y no sabemos qué está pasando con ellas. Para que yo pudiera hacer eso, yo necesito comer, ¿cierto? O sea, necesito comer, dormir, o sea, cosas muy básicas. Y eso lo dio porque había una cocina comunitaria que estaba ya montada y que me llevaron
café y tamales y pan, y que había hecho todos los rituales necesarios para recibir el cuerpo de luz. Porque juntas podríamos curarnos el espanto. O sea, porque no estás solo. O sea, incluso ahorita que hemos tenido casos, los primeros casos de COVID, hay una estructura que está cooperando para tener maíz suficiente para llevarle a la familia que necesita, que no va a poder salir, que está confinada, que está tratando de luchar contra el COVID, porque sabes que las medicinas las puede tal vez asumir el costo tu autoridad, porque sabes que vas a tener despensa y vas a tener frutas y verduras que te van a llevar, tal vez de lejitos, pero va a haber una red que va a estar cooperando para eso. Porque si se muere mi abuela, sé que en una hora ya voy a tener leña, porque la gente va a estar trayendo leña, y sé que voy a tener pan, porque otro va a traer pan. O sea, esa es una donde tú descansas, porque sabes que a alguien le está tocando hacer otra cosa. Y ese alguien puede odiarte, pero en ese momento va a estar ahí contigo y va a estar colaborando, porque es una manera de hacer posible la vida. Es muy sencillo en realidad. Nosotros hemos pensado que nosotros le damos impuestos al Estado, ¿no? Le pagamos impuestos. Bueno, yo trato de no hacerlo, pero si luego me ven en la cárcel por delitos fiscales, será pues. Pero bueno, tú le das al gobierno un impuesto y él hace con ese dinero, se supone que va a hacer cosas para mantener tu vida, es decir, para que tú en tu departamento tengas agua, abras la llave, para que tú tengas educación, para que tengas salud pública, para que tengas todo eso. Y delegas cosas fundamentales de la vida, la justicia, que es tu libertad, está en juego, la salud, que tu vida está en juego, la educación, que es tan importante, se la delegas a un ente raro, que por su, ni siquiera es personal, el Estado va a fallar porque está diseñado para concentrar el poder y es muy gordo, es muy amplio, se mueve lento. Y eso lo vimos en el sismo que me tocó estar en la Ciudad de México cuando sucedió. Es que el Estado no puede reaccionar rápido porque está hecho para administrar la norma, no lo extraordinario. Entonces, si lo piensas así, más bien lo extraño y lo raro es que las cosas fundamentales de la vida de una persona, sus necesidades, la justicia, la salud, tal, la hayamos puesto en alguien más. Y aquí en la comunidad, como que todo eso depende de alguien, de que tú des trabajo ahorita para que después te toque a ti. Por ejemplo, ya hay ahorita gente trabajando arduamente, gratuitamente, para que yo pueda tener un poco de agua. Lo están haciendo ahorita, es un hecho, ahorita están trabajando. Y luego ellos van a descansar 3 años y tal vez me toque a mí ser vocal del Comité del Agua, o ser vocal del comité de tal, o ser vocal de la mayordomía tal, que la fiesta, ese es otro rollo. La alegría también está gestionada comunitariamente. Y la fiesta para mí es resistencia, porque sin fiesta nos hubiéramos matado todos, porque es muy pesado, porque es trabajoso. Pero la fiesta es muy de disfrute y le da como que le da escape a las tensiones comunitarias. Y también reparte la riqueza. Si hay alguien que tiene mucho dinero, pues él es el que va a decir, yo dono, porque el prestigio social está mucho en donar. Yo dono los fuegos artificiales, o yo dono la comida para los músicos. Si te da, pues te da, así como en la ciudad alguien se compra un BMW y le da prestigio social, aquí te da prestigio social dar para los demás. Pues vas a ser el mejor mayordomo, ¿no? Y entonces es una fiesta bien padre, pero además tú no puedes hacer la fiesta solo. Es decir, por más que tú tengas mucho dinero, seas muy individualista, si no llega nadie a tu fiesta, no hay fiesta. O sea, la fiesta es un bastión de lo comunal. Y para mí la fiesta es muy importante. O sea, aquí tenemos muchas fiestas. Y bueno, ahorita no por la pandemia, por el triste. Pero la fiesta no pareciera parecer algo banal o no tan importante. Es un pilar fundamental de que estos sistemas sigan funcionando porque es muy gozoso. Entonces, esta estructura me da a mí lo necesario para la vida. O sea, si yo me enfermo de COVID, sé que me van a traer maíz y me van a traer arroz y me van a traer frijoles y lo que necesite para poder pasar esto. No voy a morirme solo en esto. No se va a ver como es tu problema. Si yo me enfermo o algo colapsa como ahorita el sistema de salud, sé que va a haber personas o que voy a parir acompañada de alguien. Si muere alguien que yo quiero, sé que voy a tener una estructura que le va a dar un entierro digno, porque aquí, incluso si tú estás solo y no tienes familia, el cabildo, la autoridad comunal, una de sus obligaciones es dar un entierro digno a toda persona.
de la comunidad. No importa si tienen dinero, no importa si no. O si yo estoy, por ejemplo, que no me he casado y no tengo hijos y me quedo sin nadie que me cuide cuando esté viejita y me da una enfermedad terrible, es posible que la autoridad designe a una persona de la comunidad, también es como voluntario, que quiera cuidarme y al que yo le dé mis tierras, pero, o sea, no, entonces estas estructuras posibilitan la vida, ¿no? Y eso es lo que a mí me sostiene y me hace pensar que sí, pues nos dispararon, pero fuimos muchas y así también lo enfrentamos y así también me curaron de espanto y así también me están hablando para saber si estoy bien, si pasó algo. Así si voy a Oaxaca me cuidaron, ¿no? Si de no te preocupes, nosotros pasamos por ti para que no estés sola porque ahorita tienes amenazas de muerte y tal. Entonces para mí es hacer posible la vida, es así de sencillo. Y hacer posible la vida, sobre todo, no va a depender de un ente abstracto al que le doy mi dinero, que por su propio diseño va a fallarme. Entonces, yo prefiero más que militar en un partido político, estar aquí trabajando de tal manera en que si por el cambio climático llueve mucho y se desgajan los cerros, como ya ha empezado a pasar, pues yo sé que esa estructura me va a sacar con vida, me va a rescatar porque en friega se va a activar para rescatarme, o bien si me encuentran muerta le van a dar un entierro digno a mi cuerpo. Y yo creo que no necesito más, en realidad no es tan complicado, es hacer posible la vida, mientras que el sistema capitalista y colonialista lo que nos está proveyendo es de muerte. Entonces, en un contexto que te provee muerte todo el tiempo, la única esquinita que yo tengo para proveerme vida, una vida más o menos gozosa, con comida de buena calidad, etcétera, es esta estructura. Muchísimas gracias, Yasnaya. La verdad, a mí siempre me ha sorprendido la vida comunitaria. Mi papá es de la Chirriuaj, no muy lejos de por allá. Y me ha tocado ver mucho cómo funciona la distribución pues comunitaria, ¿no? Entonces las cooperativas, las ganancias de los molinos y todo eso pues se divide a partes iguales de quienes cooperaron o de quienes lo necesitan. Entonces, sinceramente es una forma bien distinta de comprender nuestra organización. Incluso yo quería agregar que lo raro es el Estado, ¿ven? O sea, supongamos que ustedes quieren en su cuadra armarse una cascarita o una liga de fútbol de cascaritas con sus amigos. Pues no le van a ir a pedir al Estado, ¿no? O sea, lo normal es que ustedes se organicen, hablen con los vecinos por si van a un balonazo, no se vayan a enojar, deciden las reglas y se autogestionan la cascarita. Supongamos que el Estado y este sistema lo abducen totalmente, se lo llevan los marcianos. Lo normal va a ser que hables con tu vecino y digas, oigan, ¿qué vamos a hacer? O sea, donde no hay Estado, sin ideología y sin tanta política y sin tanta teoría, surge lo comunal. O sea, pensemos en una estructura muy poco politizada como pueden ser una cofradía en la iglesia. Y una vez a señoras que le organizan al santo su fiesta. Y parece muy apolítico, pero eso ya es autogestivo. Y cuando algo pasa, esas señoras ya están organizadas, ya tienen una red y van a poder ayudar a una de ellas si una de ellas se enferma. Eso es la autogestión es lo natural. Lo raro es pensar que eso es lo raro. Nos han hecho pensar pues que lo normal es que haya una Secretaría de Hacienda y estructuras así bien grandes, pero lo que surge naturalmente es autogestionarse todo. Y en realidad muchas cosas nos las autogestionamos, como justamente los tragos por el ambiente. Aquí entiendo que no hay financiamiento del gobierno, ni necesitamos hacer nada de eso. Y así, pero con todo. O sea, así se podría hacer con muchísimas cosas en realidad. Lo normal es resolver cosas para poder vivir o para poder hacer... Lo bueno es que en la ciudad todavía creo que las fiestas... son fiestas, es autogestivo, yo pongo las chelas, tú traes las papitas, nosotros decidimos. Es lo mismo, pero ahora para tener agua potable todos. Es lo mismo para tener escuela, es lo mismo, nada más que un poquito más grande. Y eso es lo normal, es resolver con otros semejantes y otras sus necesidades en común. Totalmente. A mí, con que me lo compares con fiesta y alcohol, me queda clarísimo todo. Cedo la palabra a Jimena y pues, ¿les parece si vamos terminando esto como a las 9?
bueno, Juan Pablo sería para cerrar. No sé, si alguien quiere comentar también algo más, puede ir poniendo en el chat, por favor. Ay, a mí me encanta escucharte, Yasnaya, está increíble, me encanta leerte, les agradezco que te hayas tomado pues, el tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias. Pues me resuena mucho lo que tú dices porque pues yo trabajo con muchos pueblos, pues soy abogada, entonces trabajo todo este tema de la defensa, entonces pues ya después de 10 años de estarle luchando y estar tratando de, pues de buscar como lenguajes, ¿no? O sea, cambiando la estrategia de primero pues los derechos humanos, luego que la consulta, luego que ahorita la autonomía, pero sigue quedándose corto todo. O sea, yo sí sigo viendo que todo se queda corto, utilizamos el sistema, los tribunales, las quejas ante la CNDH, la incidencia ante los legisladores, tratar de incidir en política pública, pero pues el Estado sigue siendo racista, o sea, sigue teniendo esta idea, o sea, está desde la Constitución diciendo que pues el Estado es propietario de todo, del agua, del subsuelo, del suelo, o sea, de todo. Y se está olvidando desde la Constitución como esta idea de que los pueblos originarios estaban antes que el Estado. Entonces, pues todo lo que has dicho que me resuena mucho y yo te quería preguntar un poco como si tú ves probable o si ves que pueda mejorar un poco la cosa, si pues ya empezamos a hablar un poco más de las plurinacionalidades aquí, o sea, he leído algunas cosas de Bolivia, de Ecuador, que pues tampoco ha sido la panacea, también han tenido mil problemas porque pues está muy bonito en la Constitución, igual que los derechos de la madre tierra y todo, pero ya cuando pasamos a la ejecución y cuando se mete el Estado otra vez, es cuando todo cae, cuando no hay posibilidades. Entonces pues yo quería como un poco desde tu visión, desde tu territorio, pues cómo ves este tipo de, pues vamos a reconocer que somos un país plurinacional, vamos a empezar a reconocer las nacionalidades, a ver, o sea, como ir más allá de la autonomía. Entonces no sé tú cómo veas ahí ese aspecto. Gracias. Ya. Bueno, si a mí me dicen así de en este momento una varita mágica y convertimos a México en un estado plurinacional, yo diría, ah, qué bien, qué padre. Pero para mí es el mal menor, en todo caso. El problema es la arquitectura del Estado. O sea, la arquitectura del Estado lo que hace es que está hecha para concentrar poder. O sea, no hay manera, o sea, así está su estructura. Y cuando concentras poder, creas... Uy, se congeló. Yo sí quiero saber qué crea, por favor que lo diga. Sí. Esto es un saboteo del Estado, claramente. Porque aparte la agarró en la frase así más contundente, ¿no? Sí, todos estábamos así de que... Perdón, ya se congeló como 20 segundos tu voz. Ah, perdón. Decir algo sobre Entonces me quedé así. Es el mal menor. Ajá, después de eso. Ajá. El asunto es que como el Estado está diseñado para concentrar poder, pasa lo que pasó con Evo. O sea, obviamente lo que pasó fue horrible y fue un golpe de Estado y tal, pero sí hay que pensarle qué fue lo que pasó, que es que el Estado necesita ser extractivista, ya sea el Estado nacionalista o el Estado neoliberal. O los pueblos indígenas es más o menos igual, nada más que cambia quién te despoja, pero sigue siendo despojo porque el Estado de Bienestar y todo eso está construido sobre eso. Entonces pasa lo que va a pasar con Evo, ¿no? O lo que ha pasado con Evo, o lo que pasa en otros. Entonces, obviamente nos daría mucho pie a hacer un montón de cosas, pero yo creo que más bien lo que tendríamos que estar pensando es en lo que Gladys Zur dice. Nuestras estructuras comunitarias, y la mía está más o menos ahí porque no es que esté muy fuera del Estado, porque es un municipio. Y ese conflicto es bien interesante. Pero vamos a pensar en esas estructuras comunitarias que funcionan distinto del Estado, son como, ella dice que el Estado es totalizante, abarcador, pero no lo ha logrado, no ha logrado abarcar todo. Y ahí estamos nosotros, que no ha logrado pues que todo funcione así como quiere. Y entonces hay estructuras que son que forman archipiélagos que van carcomiendo el Estado. O sea, si pensamos el Estado como el océano, hay un montón de islas. Oh, no, el Estado otra vez. No. Artistas que para mí son como dos ejemplos bien interesantes y por eso la izquierda no los puede leer, por eso es que traicionaron a la izquierda. Es que ya están en otro trip, pues están en otro rollo, ya no están pidiendo
que la Constitución reconozca los acuerdos de San Andrés. Eso ya pasó y cambiaron y ya son otra cosa. Entonces, yo pensaría más bien no, yo sé que no me va a tocar verlo, pero estoy como testigo de Jehová, como con cada persona que quiera hablar de esto, porque entre más, y no tiene que ver con México, sino con el mundo, si en Estados Unidos empieza a haber estructuras que no dependen o dependen poco del Estado y empiezan a carcomerlo, pues se va a caer y el Estado es el gran administrador del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo, es su ente administrativo. Y yo creería más en crear territorios lo más libre del Estado. Ahora, igual nosotros pues, no podemos, porque pues, nadie es como el capitalismo, nadie está fuera de, y tampoco el Estado, pero podemos empezar a hacer ciertas cosas autogestionadas. Por ejemplo, arrebatarle una cosita que haga el Estado, que una vez puse un ejemplo, que puede ser la administración de un camellón. Entonces, vamos a ensayar esto, que incluso en la imaginación nos han quitado. Igual a nuestra generación no le va a tocar verlo, pero vamos a plantearlo por lo menos en la imaginación. Ya es muy sospechoso que no podemos imaginar cómo funcionaría el aeropuerto de la Ciudad de México si no hubiera Estado, o el Instituto Nacional de Psiquiatría. Vamos a empezar a pensarlo e imaginarlo y tal vez en nuestra vida cotidiana apoyar esos procesos y tal vez hacer pequeñas cosas, pero no podemos no planteárnoslo como una opción, porque las dos opciones que el Estado nos da es la siguiente, o sea, a mí me parece muy desalentadora. Vamos a suponer que llegó un gobierno de izquierda, no voy a discutirlo, lo voy a dar por hecho, porque sería otra discusión. Entonces tenemos un gobierno de izquierda que un movimiento popular y entonces lo hace perfecto, o sea, López Obrador hace un super sexenio maravilloso, es increíble. No lo voy a discutir tampoco, vamos a suponer. Entonces, ¿qué vas a hacer en 6 años? En 6 años vas a volver a votar por Morena, porque lo hizo muy bien. Y de pronto llevas 80 años votando por un mismo partido. ¿Les suena? Esa es una opción. La otra es que la derecha regrese con todo, como pasó en Brasil, como ha pasado en otros lugares. O sea, el regreso hasta en donde fue presidente Mujica, también regresó la derecha. Ese es el menú que me ofrece el Estado y no es nada alentador. Entonces vamos a, por lo menos, en lugar de decir, oye, pero eso es muy utópico, eso no se puede, pues oye, lo que tú estás planteando no es como una mosca que se da contra la ventana una y otra vez. Y nos vamos a pasar otros 80 años tratando de volver a poner a la izquierda en el poder, la izquierda hace no sé qué, regresa a la derecha y otra vez y así. Es el futuro que nos ofrece. Entonces, si pensamos en otras, estas sí parecen chiquitas, es que no son grandes gestas. El trabajo comunitario es muy modesto en realidad, no vas a tener así carros alegóricos ni grandes celebraciones de que votamos y ganamos a nivel nacional. Es una cosa muy hormiga, muy, muy modesta, pero el trabajo modesto de un montón de hormiguitas lo sostiene y eso ha hecho. Yo lo que sí les puedo garantizar es que 500 años, y aquí seguimos hablando, Mije, teniendo tierra comunal, funciona. Y eso que el embate fue durísimo. Entonces, una poeta dice que lo minúsculo siempre se resiste. Entonces, vamos a hacer muchas estructuras minúsculas y si no es posible, si parece imposible, por lo menos vamos a imaginarlo. Creo que es algo que incluso nos han optado y que no podemos imaginarlo. Y yo misma no puedo imaginar cómo funcionaría el Instituto Nacional de Pediatría sin el Estado y sin las megaempresas, ¿no? O sea, no un mundo anarcocapitalista, sino un mundo, o sea, cómo lo gestionamos. Y vamos a pensarlo y vamos a apoyar esos procesos y yo creo que ya hay muchos procesos en el mundo que están carcomiendo, que están empezando a carcomer al Estado o que llevan históricamente haciéndolo, ¿no? Que son las estructuras comunales, las estructuras tribales. Hay muchos tipos de estructuras que lo hacen bastante bien. Y por lo menos vamos a hablar de ello, que nunca se habla, ¿no? Estamos todo el tiempo discutiendo entre izquierda y derecha ahí. Y creo que vale mucho la pena. Y yo digo que vale mucho la pena porque eso hizo que, a pesar de castigos, a pesar de varazos, a pesar de golpes, a pesar de tanto racismo, a pesar de tanta muerte, a pesar de las leyes de Red Lerdo, yo siga heredando tierra comunal. Y sí funciona para la resistencia. Ahora, que la resistencia está muy idealizada, que siempre en una conferencia una persona decía, estamos orgullosos de nuestros 500 años de resistencia como México. Y entonces una amiga me dijo, yo sobre todo estoy cansada, podría no haber motivos para resistir. Y bueno, pues habrá que venir. Y yo creo que lo que viene con el cambio climático, que está bien feo, si tenemos chance de salir con vida de esto, nuestras comunidades es con esto.
tenemos pocas oportunidades, pero donde las hay es aquí, en esa estructura, no en el Estado. Gracias. Gracias. Cedo la palabra a Juanpa. Les dejé también en el chat, si quieren recibir como más, o sea, invitaciones a otros tragos o algo así, pues nos pueden dejar su correo, su celular. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Tragos por el Ambiente, es cerrado, nada más tienen que pedir entrar, y si no, pues con que sigan el hashtag Tragos por el Ambiente, ahí vamos anunciando como las siguientes reuniones. Espero que ya se está acercando ecofeminismo, pero hay varios temas como en el camino. Sí, únete al de ecofeminismo, te va a gustar mucho, Yasnaya. Sí, seguramente. Me caen. Sí, el de ecofascismo se puso buenísimo, la verdad. Está grabado, no lo he subido, así, insisto, está en mis pendientes. Cedo la palabra a Juanpa. Sí, pues gracias. Yo no quiero agregar mucho más porque estamos tratando ya en estas últimas sesiones de terminar a tiempo, no por fascistas con las reglas, sino por darle como un sentido de unidad al tiempo. Y además, Yasnaya ya lo dijo todo. Yo me siento un poco abrumado por todas las ideas y las cosas que nos dejó para masticar intelectualmente. Nada más quería abonar a esta idea de como comunalizar como herramienta de resistencia, porque creo que es la esencia misma de este grupo de Tragos por el Ambiente. Y de hecho, de alguna manera, creo que compartimos ahí algunas corrientes de pensamiento. Yo siento como si tú, Yasnaya, estuviera hablando Gustavo Esteva a través de ti, o Iván Illich, o algunas cosas así. Pero se trata justamente de estar mirándonos entre nosotros para construir poder, y en la construcción de ese poder quitarle poder a ese ente abstracto, a ese ogro ciego, torpe, totalitario que es el Estado. Y creo que lo estamos haciendo poquito a poco. Tenemos alguna comunidad ya hecha después de algunas sesiones. Yo miro aquí la pantalla en la forma de mosaico que tengo y ya me siento en confianza para hablar de varias ideas con Jordana, con Teresa, con Claudia, con Laura, con Jordi, con Arno. Y, o sea, creo que el diálogo es una gran herramienta para empezar a romper este aislamiento y para después empezar a llegar a esta especie de sentipensar común. Como dice Yasnaya, ¿no? De lo que se trata es de tratar de conseguir un sistema que haga posible la reproducción de la vida en medio de tantas pulsiones destructivas del sistema en el que estamos, ¿no? A través de un patriarcado que mata a sus mujeres y las avienta alrededor de los remedios, o de un colonialismo que esclaviza a sus pueblos indígenas, o de un capitalismo que trata la vida como mercancía y entonces nos despoja de cosas que son sagradas y que reproducen la vida misma. Nada más terminaría diciendo que se trata de eso, se trata de rescatar la idea alternativa de lo indígena, de la comunalidad, en este caso oaxaqueña, pues no por alguna unicidad excepcional que haga que valga la pena, sino porque es un aprendizaje de cómo construir colectividad y comunalidad para nosotros en contextos más alienados, que pueden ser las mismas urbes, las mismas metrópolis, o sea, porque en realidad, como dice Yasnaya, esos procesos los tenemos. Yo empecé mi carrera como periodismo ambiental cubriendo a los colectivos de ciclismo urbano que pintaban wikicarriles para recuperar las calles de como el monopolio de los automotores, es decir, que la calle fueran solamente de uso exclusivo de quienes podían pagar una máquina de 150,000 pesos, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, estos vándalos autoorganizados construían, pintaban, balizaban carriles en bicicleta, y ese movimiento que parecía frívolo en los 90s, pues ahorita está en distintas posiciones marcando la obra pública, ¿no? Y así como está eso, están las cofradías religiosas, están los grupos deportivos, están cooperativas, todo el movimiento de chinamperos en Xochimilco, en Chalco, y están pasando cosas hermosas que valdría la pena volverlas a filtrar sin estos lentes coloniales que tenemos. O sea, se trata no de cancelar a Chumel Torres
y a Jorge G. Castañeda, sino se trata de, a través de este acto simbólico, cancelar su filtro raciclasista y empezar a ver las cosas de una manera que sea más funcional a la reproducción de la vida, ¿no? Y creo que, sobre todo para los compañeros periodistas que están acá, que no sé por qué cada sesión son menos, creo que no aguantan, pero aquí sigue Teresa y ahí está Humberto y ahí están otros. Pues creo que es algo súper importante para poder tratar de filtrar nuestros propios reportes, ¿no? Porque si no, de alguna manera estamos simplemente reproduciendo esas lógicas nocivas que nos trajeron al lugar donde estamos en primer lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía Lau, nada más los avisos parroquiales que ya pronto tendremos canal de YouTube para empezar a subir estas sesiones, que a lo mejor la temporalidad de las sesiones va a cambiar. Ahora en pandemia, en encierro y ocio y nueva normalidad, estamos haciendo las 2 veces por mes, pero de pronto es un poco agotador, entonces a lo mejor volvemos al formato de una vez al mes, y que ya tenemos correo electrónico, y vinculado al correo electrónico está la cuenta de YouTube, entonces ahí está todo en el chat, y pues nada, los invito a quedar en contacto porque pues vamos a seguir con estos temas que de nuevo hacen que el ambientalismo no sea simple jardinería, sino que involucre la social, ¿no? Simple jardinería. Gracias de nuevo, Yasnaya, de verdad que es un Gracias. placer. Siento como si hubiéramos invitado a Leo Messi a echar una cascarita en el bar. Muchas gracias. Aquí los Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, Gracias, muchas Naya, gracias. un placer Bye. escucharte. Chao.